Hola amigos y hermanos en la fe, Dios les bendiga. Espero que en este momento que están mirando este video se encuentren muy bien, con la bendición de Dios. Seguimos con estos pequeños devocionales a los cuales hemos llamado a Jornada hacia Belén. Hoy es diciembre 10, jueves, diciembre 10, y quiero compartir con ustedes un pequeño devocional acerca del Evangelio según San Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10, comienza el capítulo con una misión que el Señor Jesús le da a 70 personas. 70 personas que con toda seguridad eran discípulos del Señor, porque yo creo que ya habían sido discipulados y por eso es que el Señor los estaba mandando a esta misión. Dice la Escritura que fueron enviados de dos en dos a los pueblos y ciudades a las que él había de llegar. Entonces, en cierta manera, estaban siendo enviados a llevar las buenas nuevas, el Evangelio de Jesús, pero también en cierta manera preparar un poco el camino del Señor, porque dice el Señor que a esas ciudades él había de llegar después que estos fueran y predicaran su palabra. No iba a ser una misión fácil. De hecho, el Señor les dice ahí que en este capítulo 10 le dice a estos 70 que Él los envía, dice, como corderos en medio de lobos. Y también les dice que no lleven nada, ninguna provisión en sus bolsas, que únicamente con lo que llevan en sus manos, que fueran. Lo que esto me indica a mí es que ir y predicar el Evangelio del Señor nunca ha sido fácil. Desde aquellos tiempos hasta hoy en día, el Evangelio del Señor no ha sido recibido con una buena disposición por muchos. Porque la maldad del hombre por naturaleza rechaza este Evangelio de salvación. Entonces, viene el Señor y les encomienda esta misión que vayan y prediquen su palabra, que lleven buenas nuevas de salvación. Y es bien interesante que el Señor les dice, aparte que les dice que van como corderos en medio de lobos y que no lleven ninguna provisión, luego les dice que ni se detengan a saludar a nadie. Y esto me gustó mucho porque cuando el Señor les dice ni siquiera saluden. Y es que en aquel tiempo la costumbre del saludo hebreo, judío, era un saludo largo que podía tomar hasta 30 minutos. Y el Hijo de Dios, el cristiano que ha sido enviado a una misión, no tiene que perder el tiempo en trivialidades. Tiene que ir al grano, a predicar la palabra del Señor, a llevar las buenas nuevas que lleven a todo aquel que la reciba y la acepte en su corazón para recibir a Cristo Jesús. Bien interesante que nosotros los que predicamos la palabra del Señor, tenemos que hacer esto. No tenemos que perder tiempo en otras cosas e ir directo a llevar estas buenas nuevas para que la mayor cantidad de gente pueda recibir al Señor como su Salvador. Esa es la tarea que hemos recibido como maestros, como predicadores de su palabra hoy en día. Entonces, como corderos en medio de lobos. Y les dice el Señor, sabiendo el Señor que iban a una misión difícil, sin duda alguna, parafraseando, les debe haber dicho, miren, ustedes van a ser rechazados, van a ser maltratados, van a ser despreciados, no lo van a recibir en muchos lugares. Y les dice el Señor, pero no se preocupen, donde no te quieran recibir, sacúdete los pies, sacúdete el polvo de tus calzados y vete a otro lugar. Y es que, déjame decirte, hermano y amigo, que el Evangelio de Cristo debe ser llevado sin obligar a nadie. Tenemos que llevar el Evangelio del Señor y la gente tiene que recibirlo de manera voluntaria, con un corazón arrepentido. El Evangelio de la fuerza no sirve de nada. Nosotros somos encargados de ir y llevarlo, tirar esa semilla, y es el Señor a través de su Espíritu Santo que convence a las personas de que necesitan un Salvador. Entonces no te esfuerces, no te sobreesfuerces, voy a decir,
en tratar de meter ese evangelio de salvación a la fuerza a los corazones de la gente, porque no es nuestra tarea. Nuestra tarea es llevarlo, tirar esa semilla y dejar que el Espíritu Santo haga su obra y que convenza a aquellos que necesitan arrepentirse para que vengan a los pies de Cristo. Cuando la gente no recibe el evangelio de Jesús, en aquellos tiempos y hoy en día, hay consecuencias, y la consecuencia de no aceptar a Cristo como nuestro Salvador es condenación, y lo tengo que decir tal y cual es. De hecho, en este capítulo 10 el Señor habla de juicio sobre ciertas ciudades, Corazín, Betsaida, Capernaum, donde dice el Señor que muchos milagros fueron hechos en esas ciudades y muchos no se arrepintieron. Y el hermano y amigo, el que no se arrepiente está condenado a una muerte eterna. Y Jesús está muy interesado en que todo aquel que escuche palabra, que escuche su evangelio, que lo reciba con un corazón arrepentido y que entregue su vida al Señor, porque el deseo de nuestro Señor es que todos estemos un día allá en el paraíso junto con Él, disfrutando de la hermosura y la gloriosa presencia de Dios cuando estemos junto con Él en el cielo. Amén. Lucas nos cuenta que que cuando estos 70 regresan de esta misión, dice Lucas, que se regocijaron y llegaron y regresaron con gozo. Con gozo porque a pesar de los problemas que pudieron haber tenido en estas ciudades y pueblos que fueron enviados, pero también vieron muchos prodigios que hicieron, porque el Señor les había dado autoridad. Dice más adelantito la Escritura, ahí en el mismo capítulo 10, que les había dado potestad de hollar sobre serpientes y escorpiones. Llegaron contándole al Señor que a unos espíritus demoníacos se sometían a ellos. Es que fueron con poder. Es que yo quiero decirte que cuando Jesús te envía a predicar su palabra, tú no vas solo, ni vas con tus propias fuerzas. Va la protección divina de Dios acompañándote. Y no importa que te desprecien, no importa que te maltrate la gente en la calle, tú sigue predicando la palabra de Dios, porque al final el resultado te llenará de gozo. Y esa es la recompensa de nosotros los creyentes, los hijos de Dios, que cuando predicamos su palabra y esta da resultados, hermanos, no hay mayor gozo que ver un familiar o un amigo cercano o un vecino que reciba la salvación de parte del Señor. No hay nada más gratificante que esto, pero me encanta que el Señor les dice, yo parafraseando, ¿verdad? Estoy parafraseando porque no tengo mucho tiempo. Les dice, yo entiendo que ustedes vengan con mucho gozo por lo que vieron, que se hizo milagros y prodigios, pero gócense más de que sus nombres están escritos en el cielo. Qué tremendo, hermanos, porque los predicadores tenemos que predicar esta palabra preciosa con alegría de corazón y alegrarnos por aquellos que la reciben y se entregan al Señor. Pero el gozo más grande es que nosotros mismos hemos recibido la salvación y nuestros nombres están escritos allá en el libro de la vida en el cielo. Esa es la recompensa del Hijo de Dios. No es economía, es la satisfacción de saber que nuestro nombre está escrito allá en el cielo. Gloria a su nombre. Amén. Después de esto sigue Lucas contando este relato acerca de la parábola del buen samaritano, una de las parábolas más importantes y más trascendentales, voy a decir, de la Escritura. Dice la Escritura que llega un intérprete de la ley al Señor y le pregunta con mala intención, con la intención de probarle. Y le pregunta, ¿qué debo hacer para heredar el reino de los cielos? El Señor le contesta con otra pregunta y le dice que ¿cómo lee la ley? Y viene este intérprete de la ley, que era un abogado, porque un abogado es un intérprete de la ley, y le dice, bueno, dice que amarás a Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón, y amarás así, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces viene el Señor y le dice sencillamente, le dice, pues eso hace. Eso es lo que necesitas hacer para heredar el reino de los cielos. Y viene este hombre todavía insatisfecho
con la respuesta de Jesús, todavía le hace otra repregunta y le dice, ¿y quién es mi prójimo? Porque la ley dice, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a tú mismo. Y le pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Todavía repreguntando, como provocando al Señor. Y ahí es donde el Señor le empieza a contar a este hombre esta parábola. De este hombre que fue asaltado, que fue golpeado, maltratado, robado y fue dejado medio muerto, dice la Escritura, en el camino. Y le sigue contando el Señor y le dice, y viene un sacerdote, dice, y lo ve sin duda ahí tirado en la calle, a un lado del camino, y pasa de largo y no hace nada. Y luego le dice el Señor, y luego viene un levita y hace lo mismo, no hace nada. Pasa de largo de este hombre que ha sido maltratado y que está medio muerto a la orilla del camino. Entonces viene el Señor con esa sabiduría preciosa que le caracteriza, le dice, ¿quién es el prójimo de este que está medio muerto? Y le contesta el abogado, el intérprete de la ley, le dice, pues, el que tuvo misericordia. El samaritano que tuvo misericordia, que lo levantó, lo llevó al mesón, pagó para que lo alimentaran y lo cuidaran y lo curaran. Entonces le dice el Señor, pues eso hace tú. Ten misericordia. Y esto habló a mi corazón de que andan por el mundo, por las calles. Y yo lo voy a poner esta es la visión que Dios me dio a mí cuando estudiaba esta parábola. Y es de que así tenemos que ver nosotros a las personas que todavía no reciben a Cristo en su Salvador, como su Salvador, como muertos, a la orilla del camino, que nosotros tenemos que tener misericordia y compasión por ellos y levantarlos del suelo y predicarles esa palabra para que reciban salvación. El buen samaritano caracteriza a Jesús, pero nosotros somos los obreros del Señor en esta tierra. Y nosotros somos los que tenemos que tener compasión y misericordia por aquellos que no han recibido al Señor. Ama a Dios por sobre todas las cosas y ama a tu prójimo. Hermano, amigo, cuando tú amas a tu prójimo como a ti mismo, tú eres capaz de llevar estas buenas nuevas a todos aquellos, a tus vecinos, a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos, a tus compañeros del trabajo, porque esa es la misión. Y en aquel tiempo fueron 70, hoy son millones los que hemos sido llamados a predicar esta bendita palabra. Esta parábola lo que nos enseña es que tenemos que llevar esta semilla y regarla a todo aquel que está en el camino para que reciban el perdón y la misericordia y la salvación por gracia que solamente puede dar Cristo Jesús. No dejes a nadie medio muerto en el camino. Levántalo con la palabra del Señor. Muéstrale que hay un Salvador que lo quiere rescatar, que lo quiere redimir y que lo quiere volver a ser amigo nuevamente de Dios, como debió haber sido desde el principio. Y el capítulo 10 del Evangelio según San Lucas, termina con otra historia muy bonita, con la historia de Marta y María. Y yo puse aquí en mis notas Marta, la afanada, y María, la que escogió lo bueno. Dice la escritura aquí en Lucas, a partir del versículo 38 al 42, que llegó el Señor Jesús y visita a esta casa donde se encuentran dos mujeres, una llamada Marta y otra María. Y dice la escritura que Marta se dedicó a hacer los quehaceres de la casa, las ocupaciones del diario vivir, y que María no. María decidió estar a los pies del Señor. Y que cuando Marta se vio abrumada por los quehaceres del diario vivir, va y le dice al Señor, Señor, ¿no te da pendiente? Dice que estoy bien ocupada, estoy bien atareada y mi hermana no me ayuda. Y el Señor le dice, ay, Marta, Marta, afanada, María ha escogido lo mejor
la mejor parte. Y es que déjame decirte, hermano y amigo, no hay cosa más preciosa que tener una intimidad con el Señor. El Señor quiere intimar contigo. Y este pequeño pasaje, estos cortos versículos, habla de eso. Habla de que muchas veces las preocupaciones del diario vivir nos roban el tiempo de intimidad que necesitamos tener con nuestro Salvador. Yo no estoy diciendo que no hagas tus quehaceres, que no trabajes, no, que no limpies tu casa, mucho menos, no. Lo que estoy diciendo es que cuando llega el tiempo de que tengas ese tiempo privado, íntimo con el Señor, que lo dediques únicamente al Señor, que tu mundo se pare en ese momento y dediques todo tu esfuerzo con la mayor excelencia para tener una intimidad preciosa con tu Salvador. Eso es lo que el Señor desea de nosotros. Por eso es que el Señor dice, María ha escogido la mejor parte. Mira, hermano, no hay mejor lugar, y hay un canto que me encanta mucho, que dice, no hay lugar más alto que estar a los pies de Cristo. Y es que no hay un lugar más alto, no hay un lugar más privilegiado que estar a los pies de nuestro Señor. Yo quiero decirte, y termino con esto, que si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, espero que esta palabra te haya servido de bendición. Y si decides aceptar al Señor en tu corazón, que puedas intimar con Él como lo hizo María, que se postró a los pies de Jesús, porque reconoció que era lo mejor en ese momento. Pero para ti, hermano, que ya eres seguidor de Cristo, que eres un cristiano, no dejes que las preocupaciones del diario vivir te abrumen. Busca la intimidad con el Señor, porque no hay lugar más alto que estar a los pies de Cristo. Dios te bendiga y te veo hasta la próxima. Amén.